Pues listo. Hola a todos, muy buenas tardes. Pues seguimos aquí en nuestro primer festival virtual. Ya vamos en nuestro octavo día. Hemos tenido mucha participación por parte de nuestros compañeros y compañeras. Y pues queremos seguirlos invitando a si tienen algo que compartir, algo que quieran enseñar con nosotros, aprender con nosotros. La invitación sigue abierta. Igual sabemos que tienen muchas tareas con esto del inicio del semestre, pero pues el material va a estar disponible en nuestra página, ¿no? Nuestra página La FIL en los tiempos del COVID, que como ustedes saben es una iniciativa para construir redes de apoyo entre nosotros los estudiantes, ¿no? Y estudiantas. Y bueno, en esta ocasión estamos muy felices de tener a Blanca Estela Galicia Rosales. Hola Blanca, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal? Y gracias por la invitación a No, este pues, festival. sí, no, muchas gracias a ti, Blanca. Y pues para dar una introducción, Blanca es licenciada en Ciencias Sociales por la Escuela Normal de Chalco. Está estudiando estudió más bien una maestría en investigación educativa por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba. Tiene otra maestría en Ciencias de la Educación por el Instituto de Ciencias de la Educación y está estudiando el doctorado en Ciencias de la Educación en el Instituto de Ciencias de Educación del Estado de México, ahí en Toluca. Ella es docente de la materia de Historia y Formación Cívica y Ética en Educación Básica. También da clases de Teoría del Arte en la Licenciatura de Artes Plásticas de la Escuela de Bellas Artes del Estado de México. Fue 4 veces premiada por el diploma al mérito académico que otorga la SEP. Y también pues ha dado conferencias en educación y artes en diversas instituciones del Estado de México y también de la Ciudad de México. Y bueno, algo muy importante que Blanca nos compartió es que pues ella tiene, ¿no? la noción de que el arte pues se aprende y pues no, uno no tiene que nacer con el talento para poder desarrollar estas habilidades, sino que muchas veces es tener las ganas y la práctica, ¿no? Entonces, ahorita quisiera que ella nos compartiera como estas ideas. Y pues muchas gracias, Blanca. Pues no sé, creo que sería todo. Y pues te dejamos el espacio para tu sesión de hoy. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar en este día. Principalmente quiero felicitar a los jóvenes que dieron este espacio para poder compartir algunas cosas que creo que son importantes en dos sentidos. El primero, pues que los estudiantes siguen siendo parte importante de la revolución, de lo que ocurre en este mundo. Y dos, porque el dar espacio a hablar de cosas que tienen que ver con el arte en estos tiempos tan difíciles de COVID, de encierro, de confinamiento para algunos, de enfermedad y de muerte, pues existe una manera o un modo, digamos en términos generales, de buscar otras salidas a ese confinamiento, a esa muerte, a esa enfermedad. Y pues la posibilidad que yo veo está justamente en la creación artística, para lo cual he presentado o he buscado una manera de presentar ciertas cosas que me parecen importantes reconocer en el arte, y a partir de ahí, bueno, pues entender qué es lo que estoy proponiendo, porque yo creo que lo que podemos hacer es buscar este otro modo de expresar a partir del arte todo lo que estamos padeciendo en esta pandemia, que nos ha generado y movido muchas cosas que no pasan incluso por la razón, sino que tienen que ver con la sensibilidad. Y bueno, lo que podemos decir en términos generales es que durante mucho tiempo
se pensó que el arte, digo, desde ya la teoría del arte, no desde el arte mismo, sino desde la teoría del arte, que existen como ciertos cánones para poder producir en este aspecto. Y es una situación que yo he estado investigando durante algunos años que me lleva a buscarle un lugar distinto a la creación artística que no tiene que ver necesariamente con estas situaciones con las que se le ha ubicado, digamos, en términos de la perfección, en términos de las técnicas bien aplicadas, de que las cosas se parezcan a lo que se está mirando. Entonces, bueno, en esta primera imagen lo que vamos a ver es un conjunto de expresiones artísticas que están datadas en la prehistoria. La imagen que estoy mostrando aquí es una imagen que tiene que ver con la manera en la que los hombres en esta etapa podían sentir el mundo y expresarlo de alguna u otra manera en alguna expresión plástica, en este caso plástica, pero que no se circunscribió solamente al asunto plástico, sino que también tuvo que remitirse en lo que hoy se conoce tal vez como las expresiones musicales, cuando con determinados objetos ellos podían crear ciertos ritmos o armonías musicales, ¿no? Ruidos, gritos, diferentes manifestaciones, y en ese sentido, pues vemos esos antecedentes de las expresiones musicales que posteriormente se volvieron de otros modos, tal vez demasiado refinados para determinadas épocas del hombre en la tierra, tanto que terminaron por hacerlas ajenas incluso a todos los hombres, sino en un específico espacio con unos específicos hombres que tenían ciertas cualidades que el resto no tenía. Entonces lo que estamos viendo es que esta primera manera de hacer arte con nuestros antepasados, pues se fundamentaba principalmente por ese sentido que había de la realidad, y esa realidad donde podría pasar por esa sensibilización que se tiene al estar en contacto con vivencias y experiencias que detonan estas creaciones. Lo que estamos viendo ahí se trata de la cueva de Altamira, que son esas primeras expresiones que tenían los hombres junto con estas otras, que son, podríamos decirlo, sí, a manera de lo que estamos viendo de un modo muy primitivo. Cuando nosotros comparamos igual la edad en la que un niño entra a la escuela y se empieza a insertar con estas primeras maneras de expresar, que no son necesariamente el habla, porque recordemos también que nuestros antepasados no tenían una estructuración del habla en donde ellos pudieran hacer expresiones en ese sentido. Por lo tanto, había una manera alternativa que era la expresión artística como este modo de decir cosas. Y bueno, aquí están expresadas también estas manos, ¿no? En las que, bueno, ellos también ya veían que su cuerpo podía servir en ocasiones como un sello si llenaban de sangre o de alguna, de alguna, de lodo o de alguna otra cosa que ellos tuvieran a la mano, de plantas trituradas y con agua, ¿no? Y entonces empezaban a buscar esta manera de expresar, insisto nuevamente, sin que estuviera a lo mejor el habla como un elemento que pudiera ser comunicado. Sin embargo, sabemos también que las convenciones sociales de los tiempos históricos no todo continúa del mismo modo, sino que a la llegada de la civilización, pues estas maneras de hacer arte se fueron moviendo de alguna manera, y pues encontramos ya más adelante el arte de la antigüedad. También quiero hacer una aclaración importante en el sentido de que no todo lo que voy a mostrar acá tiene que ver con una
historización, sino simplemente para que vayamos viendo cómo hay una diferencia entre esto que vimos acá a esto que estamos observando aquí. Porque en lo que nosotros ya estamos viendo existe ya una estructuración social, unos estatus propios de las convenciones políticas y sociales que hacen que el arte ya no se presente tanto como un modo de expresión, o sí un modo de expresión, pero ya no tan genuino, ya no tan espontáneo, sino que tiene que ver entonces con estos modos, digamos, de entender el arte, de repartir el arte, ¿no? Y entonces, pues estamos viendo, por ejemplo, ahí que dada la religión que practicaban, pues muchas de estas obras tienen que ver con ese contexto religioso en el caso de Egipto. Existen un sinfín de obras que se remontan en Egipto, que tampoco Egipto los podemos entender en un solo espacio ni en un solo tiempo, sino que tuvo diferentes tiempos, pero lo que vamos a ver ahí básicamente es un asunto que se relaciona con la geometría, que se relaciona con lo figurativo, es decir, se alcanza a reconocer lo que se está haciendo, ¿no? Y más tarde en el arte griego, pues empiezan ciertos cambios, ciertas maneras distintas en las que los hombres y las mujeres, principalmente los hombres, tenían como cooptado este asunto del arte. Y comenzamos a ver algunos atrevimientos, incluso en el cuerpo desnudo, en estas otras maneras de concebir el cuerpo, la vida, la filosofía, ¿no? Todo eso está plasmado, y insisto otra vez, estas imágenes que estamos viendo aquí ya tienen diferencias con estas otras que podemos ver acá y con estas otras de acá. Es decir, no estamos hablando tampoco que haya una evolución, sino más bien que exista esa posibilidad de empaparse de ese mundo que uno va viviendo, en esas vivencias que yo hablaba, y que pueda producir a partir de eso. Entonces, transcurren tiempos, transcurren pues principalmente historias dentro de estas culturas que los hacen pues generar ciertas obras, y también al ver la manera de resolver esas obras, de pronto sentirnos como ajenos a esto porque no tenemos ese talento específico para nosotros realizar estas obras. Y entonces aparecen, ¿no?, otros modos de hacerlo, como estamos viendo, también tienen que ver con las matemáticas, en el caso específico de esta imagen, ¿no?, en donde aquí lo que podemos ver básicamente es una imagen diseñada a partir de los diseños de la matemática, incluso pues ya el nacimiento de la arquitectura como tal, donde hay incluso unos planos de construcción, y que volvemos a decir o a sentirnos como lejanos a esto que primeramente veíamos y que nos pareciera como que esto sí lo pudiéramos hacer o pensar, y esto otro que va siendo muy figurativo, pues no lo pudiéramos alcanzar como tal. Entonces, bueno, aquí tenemos catacumbas, tenemos ya las primeras iglesias o lugares donde ya hacían veneración a Cristo, y entonces la mayoría de las esculturas, de las pinturas, incluso de algunos bailes, ¿no?, de algunos de la música misma, está muy encaminada en este sentido, a buscar prioritariamente la relación con esto que los hace sentir el asunto religioso. De modo que se entiende que también hay otra manera de ir sintiendo, de ir haciendo, pero también de dejar una marca o una huella en la historia que nos permite irnos posicionando en estos modos en los que el hombre
va entendiendo a partir de su subjetividad, de las convenciones sociales, qué es lo que se va viendo o manifestando como arte. Ya en el Renacimiento, digo, estoy dando unos saltos un poco bruscos, porque es necesario ir entendiendo que poco a poco el hombre también se va atreviendo a hacer cosas. Otras siguen, pero siguen como en el mundo del asunto figurativo. Todo lo que está aquí en la época del Renacimiento, con pintores importantes, Da Vinci, ¿no? El propio Rafael haciendo ya esculturas, pinturas y todos los artistas de la época tienen atrevimientos, tienen ideas que pudieran plasmar. Sin embargo, el propio sistema iba definiendo qué es lo que se podía mirar y qué es lo que no se podía mirar. Y entonces, muchas veces el regreso al retrato, el regreso a la escultura que se puede reconocer fácilmente, pues eran las mejores maneras de irse mostrando, irse dando como a conocer, y de ahí ya surgía otro interés que tenía que ver más bien con el asunto económico, porque algunas de estas obras eran mandadas a hacer y pagadas, y entonces al surgir en esta dinámica, pues se alejaban también de esa posibilidad en la que nosotros pudiéramos reconocer que pudiéramos hacer arte, ¿no? Ya como un producto. Y entonces, bueno, aquí estaba ya planteado en el Renacimiento que había quienes se dedicaban a hacer obras por encargos. Entonces, algunas de estas obras, la gran mayoría de estas obras, tenía como característica primordial la aplicación de ciertas técnicas que solamente lograban dominar quienes se apegaban a un gran maestro, y ese gran maestro podía hacer que se desplegara en un momento dado la capacidad creadora para poder hacer esas obras. Entonces, una vez generada esta idea, otra vez volvemos al asunto central, que es nuestra posición o la posición del pueblo ante los artistas, pues era de admiración y no de la posibilidad ni siquiera de entender una obra, sino simplemente mirarla como algo ajeno, ¿no? Poco a poco se va metiendo también los sistemas económicos, como es el caso ya en el barroco. Hay más atrevimientos, si ustedes se dan cuenta. Nos vamos desapegando un poco de la realidad, que ese es el punto al que yo quiero llegar. Que no es necesario decir que alguien puede hacer arte necesariamente cuando puede hacer un retrato, cuando puede hacer un paisaje, cuando puede hacer una pintura que refleje tal vez un bodegón o la naturaleza muerta o la copia de algo, que muchas veces se ha entendido así. Entonces ya en esta etapa lo que vamos a ver y a mirar es que hay ciertos atrevimientos que rompen incluso con la técnica. Y aquí observamos algunos cuadros en estos desnudos, en estas imágenes, ¿no? Que estamos viendo, sobre todo en esta imagen. No hablemos a lo mejor de los artistas, pero hablemos de las imágenes, cómo se va viendo ahí una figura que está complicada de entender porque nos está hablando de muchas cosas, y que entonces habría que buscar otra manera de ver ese arte, y esa fue una de las principales situaciones que se presentaron justo en el barroco, porque para algunos ese era un arte inferior, o simplemente hasta se ponía en duda que esto pudiera ser llamado arte, porque no se apegaba a las reglas tal vez del Renacimiento o de la academia, y bueno, esto generó un problema. Ya más tarde, y ya mucho más tarde, estamos hablando de una ruptura importante que hubo. Quizá el siglo XIX representa en términos generales esas rupturas muy grandes que hay, y lo que vamos a observar en esta imagen es, en primer lugar, las temáticas religiosas, incluso las temáticas que tenían que ver con
los grandes momentos de la vida del neoclásico, de algunos pasajes en la literatura griega que aparecían incluso en esta parte, ¿no? Esos temas van a ser un poco hechos a un lado y nos vamos a ir a la calle, lo que ocurre ya en un contexto de la vida cotidiana, ¿no? Así como ocurre, entonces el pueblo se va sintiendo como más involucrado porque ya se está tocando otra fibra importante de lo que no se había tocado en el pasado. Pero creo que lo más importante viene a la ruptura de la técnica, porque si nos damos cuenta, aquí nada más vamos encontrando, y digo nada más, pero no es nada más, sino que se encuentra una serie de manchas que le dan la posibilidad a nuestro ojo, a nuestra visión, a nuestra mirada, de ir imaginando qué es lo que quiere decir con estas imágenes, y entonces buscamos esta otra posibilidad en esa ruptura de la que les hablo, y que esa ruptura tiene importantes secuelas en cómo se pinta después de lo que ocurre con el impresionismo. Incluso también acá vemos cómo hay una serie de manchas, ¿no? Que son solamente eso, manchas, pero que dan esas impresiones, ¿no? De ser otra cosa, porque nosotros estamos guiando esa mirada a partir entonces de esto que sentimos. ¿Se alcanza a escuchar bien? Porque yo ya estoy hablando y no sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Bueno, entonces vamos acercándonos al asunto que yo quiero plantear, que es en función de que poco a poco la pintura se va rompiendo a partir de lo que sucede en el impresionismo, se va rompiendo. Pintores como Goya, como Polo, como Kandinsky, como Felgueres y como el maestro Gilberto Aceves Navarro hacen obras que tienen un despliegue total de esa realidad. Es decir, lo que estamos viendo acá, en algunos casos como el de Goya, que es la primera imagen, todavía se puede reconocer. Sin embargo, los modos de pintar se van dijéramos en algunos términos muy del asunto del arte, desterritorializando, es decir, se van despegando de esa realidad, de esa tierra, incluso a llegarse a ser irreconocibles. Que justo a este momento quiero llegar, porque lo que yo estoy buscando en este taller es que a partir de las vivencias que tenemos con lo que dije en un principio, con esta experiencia y esta vivencia y este acontecimiento tan grande mundial que es la pandemia por COVID-19, nosotros estamos desapegados, digamos, de algún modo, de esto que parece como imaginado, como que si estuviéramos viviendo un sueño, pero que nos causa sufrimiento. Quiero decir que algunos filósofos han visto la posibilidad de la creación ante momentos de ruptura y de dolor y de sufrimiento que nos hacen buscar estas otras maneras de vivir esa crisis, ¿no? Aquí hay un cuadro de Edvard Munch que se llama El Grito, y yo le puse algunas cosas, algunas imágenes que creo que revelan un poco de esa desesperación que nosotros sentimos, porque el coronavirus ha invadido todo nuestro contexto, no solamente el contexto de lo mediático con los medios de comunicación, las redes sociales, que constantemente nos están invadiendo con esta idea de lo que puede pasar, estas conferencias de la tarde, ¿no? Donde también nos van diciendo cómo se va incrementando el número de muertos. Todo eso nos ocasiona un sufrimiento al llegar a conocer todo lo que puede ocurrir, tanto en contextos lejanos a nosotros como
en la propia familia o pensar simplemente que a alguien le pueda pasar algo. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es que haya una creación para expresar todo esto que sentimos. Y esto que sentimos tendría que ver necesariamente con estas maneras, digo, y me voy a regresar a estas primeras imágenes, donde estas expresiones prehistóricas, estas expresiones artísticas nacidas de esos sentimientos, donde el habla sí es importante, pero no es determinante. Entonces, que a partir de esto que vamos a hacer hoy, si no antes hay una pregunta, entonces, pues pudiéramos hacer precisamente ese cruce hacia la creación y darnos cuenta de esa manera que el vivir este acontecimiento, el estar en este acontecimiento, puede tener otros modos de entenderse y de esa manera, pues buscar en la creación un encuentro con el arte, pero no este arte que requiere de el dominio de las técnicas, ni tampoco el arte que requiere del virtuosismo, sino el arte que se requiere para la expresión. Creo que ese es en ese sentido lo que estamos planteando de alguna manera y que es interesante que podamos volver a esta realidad, pero esta realidad en modos muy, muy distintos. Por eso es que creo que sería importante que en términos generales, pues, buscáramos esta manera de expresar esto que estamos viviendo. Antes de pasar a la actividad de hacer, sí quisiera ver si alguien tiene alguna pregunta, algún cuestionamiento, y bueno, pues lo podemos discutir, ¿no? No sé si se escuche bien, porque de pronto escuchamos y ya no sé si me alcancen a escuchar. Sí, se escucha bien. Ah, muy bien. ¿Tenemos interacción con el público, con quienes están con nosotros? Sí, tenemos tanto aquí en la reunión de Zoom, en comentarios e igualmente en comentarios de Facebook donde estamos transmitiendo al mismo tiempo. Bueno, no sé si alguien tenga alguna cuestión o alguna pregunta. Y si no, entonces, bueno, pasaríamos directamente a la idea de producir de producir o de crear a partir de todo esto que hemos venido planteando. Entonces, pues, ustedes me dicen si empezamos con lo que quiero realizar. Entonces, bueno. Entonces, para eso hicimos un pequeño taller en el que buscamos, de algún modo, reconocer esas experiencias que se han vivido a lo largo de la pandemia, porque ya es mucho tiempo en este encierro, y yo lo que quiero es pedirle a alguien que nos comente cómo ha vivido este proceso y a partir de esa vivencia, de esa experiencia, podamos entonces decir qué es lo que podemos hacer. Puede ser por 2 vías, por 3 vías, por la vía del dibujo, la vía de la pintura o la vía de la escritura. También, como nos está diciendo el compañero, podemos compartirlo en las redes para ver cuáles fueron nuestras creaciones justamente en este encierro. Hace unos días platicaba con unos compañeros y alguno de ellos me decía que él escribe y me estaba diciendo que pues en el encierro le dio la idea de crear una novela, la novela desde el confinamiento, y entonces se está escribiendo una especie de diario que nos dará a conocer después de que pase la pandemia y que bueno, puede ser una manera de creación.
Entonces necesitamos que saquen sus materiales para hacer la creación y buscar entonces esta manera de hacer creaciones a partir de otros lados. Estoy leyendo aquí algunas cosas de las que están mandando y creo que es importante incluso incluso ir viendo las maneras distintas en las que cada uno puede hacer sus producciones. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos. Y no sé, quisiera ver si alguien quiere decir algo al respecto, de compartirnos su experiencia, porque esa era la idea central, que primero compartiéramos estas experiencias y luego ya viéramos las maneras en las que estamos creando. Entonces, ¿qué les parece? Si alguien, no sé si alguien guste hablar. Bueno, entonces vamos a comenzar. Piensen en ustedes van a ir haciendo alguna creación en base a esto que vamos a ir conversando. Sí me gustaría escucharlos, pero si no hay esa posibilidad, entonces pasaríamos a lo siguiente. Vamos a tomar nuestros papeles, nuestros documentos, bueno, sí, nuestras hojas, nuestros colores o lo que tengamos a la mano, y vamos a pensar en varias cosas. La primera es, ¿desde cuándo está latente ese encierro en el que ustedes se han mantenido desde que comenzó esta pandemia? Entonces, quiero que escriban, o me gustaría que escribieran una idea sobre esta situación, si es que tienen su escritura. Entonces, que escribieran una idea y que nos las compartieran los que estén escribiendo. Y también, y si no están escribiendo, entonces, que en la Blanca, permítenos, porfa, porque hay varias personas que se montaron aquí. Sí. Quédate viola hoy. Y no te va a matar. ¿Tú me avisas? Yo te aviso. Va. Creo que ya debemos ser solamente nosotros. Ya, sí. Bueno, entonces lo que decíamos es que en la posibilidad de creación tenemos bueno, yo aquí lo puse en esta parte y creo que será importante hacernos de nuestros materiales para empezar a pensar precisamente en este asunto de la creación a partir de esto que nosotros vamos sintiendo. Entonces, sin que exista una técnica, sin que exista una idea de perfección, podemos hacer unos trazos libres de cómo, ¿no?
cómo yo me sentí a partir de ese momento en el que inició la pandemia, ¿no? Y los trazos que yo haga o plantee pueden ser incluso sin ni siquiera mirar lo que estoy haciendo, sino simplemente puedo matizar, puedo recorrer el espacio para dejar sentir todo eso que nosotros en un momento dado buscamos, vivimos y recorrimos, ¿no? Entonces, bueno, en esto que se comienza a dar, no estoy planteando que esto sea tal vez lo que muchos le llamen una obra de arte, por eso hablé de la creación como esa posibilidad. Y a partir de ahí podemos empezar a buscar incluso los colores. A partir de ahí, si quiero, puedo llenar espacios, ¿no? Puedo comenzar a hacer otro tipo de cosas en mi propio espacio, ¿no? Esos colores también van a ser significativos en medida en la que tú te estás resignificando o comprendiendo con los propios colores. Yo aquí tomé un frasco, ¿no? De esos colores, pero a ver, esto es para los que están haciendo dibujos. Si alguien quiere dibujar porque quiere y tiene ganas de dibujar, pues puede hacerlo, pero también aquellas personas que no están en esta dinámica, escriban una idea de cómo se sintieron en ese inicio de la pandemia y después pensemos, ¿no? En qué es lo que va ocurriendo con nosotros al ir viendo esa cantidad de personas fallecidas que se nos presenta todas las tardes y que a partir de eso también pudiera haber un movimiento hacia otras cosas. Entonces ya podemos tomar, bueno, en el caso específico de lo que yo estoy planteando, pues puede haber, ¿no? Estos colores, pero lo importante es tal vez la intensidad con la que tomemos esos colores, ¿no? Cómo se van conformando dentro del propio espacio, ¿no? Y ustedes, a mí me gustaría que también fueran buscando esta manera de crear para que de ese modo vayamos entendiendo que la creación tiene que ver con esto que hacían tal vez nuestros antepasados en la prehistoria, que era precisamente la sensibilización a partir de eso que se vive, ¿no? Entonces, muertos, tal vez, ¿no? Una manera de buscar eso que yo voy realizando, ¿no? Eso que voy yo viviendo y cómo poder plasmar aquí mismo si tuviste una pérdida en la familia, una pérdida del trabajo, que esa es otra cosa de la que nosotros también estamos padeciendo en este momento difícil. Blanca, sí. ¿pudieras ahorita poner tu video, presentarlo, si quieres, en cualquiera de los dos dispositivos? Porque no estamos viendo en la pantalla tu video. ¿No estás viendo mis imágenes? No, solamente en la reunión del Zoom te veo, pero en el vivo en Facebook no se ve tu pantalla. A ver. O sea, lo hago en compartir pantalla. ¿Ya se ve? A ver, déjame te digo. No, todavía no se ve. ¿Ya se ve? No. Se ve tu presentación de PowerPoint. Ajá. Pero yo estaba haciendo algunas cosas, no sé, ¿eso no se alcanza a mirar? No. No. Entonces, vamos a ver.
¿Listo? ¿Sí se ve? ¿No se ve? Se ve el techo. A ver, permíteme un segundo. Ya, ya se ve ahora sí. Ya se alcanza a ver, ok. Ujú. Bueno, ¿y se escucha bien también? Sí, del audio ya no hay ningún problema, ya se Ah, escucha perfectamente. muy bien. Lo que estábamos planteando entonces, pero sí se alcanzó a escuchar lo que planteé hace un rato. Sí, sí se escucha bien. Muy bien. Entonces, bueno, lo que estábamos planteando básicamente es la manera en la que una persona puede hacer una creación a partir de eso que siente, a partir de eso que va, incluso de la pérdida, como habíamos dicho, y que puede devenir en un trabajo libre, en una creación libre, que amerite dentro de muchas cosas la sensibilización del momento que estamos viviendo. Yo sé que tenemos una identidad con los colores, con las maneras de escribir, con los modos de expresarnos, que ameritarían hoy mismo tener esa posibilidad de crear algo. Entonces, bueno, aquí esto que estoy realizando aquí, que yo pensé que hace un rato se veía, es precisamente la, la necesidad de expresar algo, ¿no? A partir de lo que yo estoy queriendo decir y que se mueve libremente sobre mi hoja. El dibujo no necesariamente tiene que ver, como lo decíamos hace un rato, con las cosas reconocibles, donde aquel que puede pintar, copiar algo, esa es la persona más capaz de realizar cosas, sino más bien en el sentido en el que estas contribuciones pueden servir para incluso tener un contacto con esa realidad que estamos viviendo, tal vez como una posibilidad de sentido de lo que estamos entendiendo en estas maneras de realizar arte, arte o expresión. En ese sentido específico creo que lo podemos hablar. Si en este momento pidiéramos que alguien nos planteara, por eso quería que alguien hablara en el público para decir cómo es que se ha sentido en esta pandemia y cuáles serían esas maneras en las que ellos pueden hacer la redacción de tal vez de un diario, tal vez de algunas ideas sueltas, de cómo sentir esto que nos pasa, que nos atraviesa totalmente y que, bueno, de algún modo nos hace ir a la creación. Platicaba con estudiantes en días pasados y me decían que se habían sentido aburridos. Entonces, como también soy docente de escuela secundaria y tengo contacto con algunos estudiantes, pues me platicaban que las tareas escolares los habían hecho sentirse muy estresados. Entonces, a partir de ese estrés que ellos sintieron, pues yo les decía, es que ponte a dibujar, ponte a pintar, ponte a escribir. Sin embargo, no encuentran tal vez un sentido de escritura porque lo mediático nos hace nuevamente, pues, dirigir los esfuerzos del sufrimiento, es decir, no nos deja ni siquiera sufrir en forma porque estamos mediatizados y entonces todo eso no nos permite llegar a este tipo de cosas. Los chicos también hacen videos y suben a las redes sociales algunas cosas que producen, pero esta manera es una manera distinta en la que vamos a ir planteando estas posibilidades de encuentro con lo que estamos sintiendo. Entonces, bueno, aquí tal vez yo me identifico con este color rojo, ¿no? Que muchas veces vamos a encontrar, incluso
si nos damos cuenta en las propias obras de obras o creaciones que hacen los habitantes prehistóricos, pues ellos también tuvieron esas sensaciones que de pronto hicieron sentir de otro modo. Entonces, bueno, también en la escritura, pues nos gustaría que nos compartieran incluso aquí en los comentarios qué es lo que nos pueden manifestar. No sé si haya posibilidad de leer algo de lo que han puesto en el chat. Entonces, bueno, sería interesante tenerlo a la mano. Sí. Andy Samuel Vera nos comenta que ella se ha sentido aburrida, inconsistente, triste, decepcionada, creativa y emocionada. Ok, bueno, pues hay que aprovechar esas circunstancias insistimos nuevamente, de la sensibilidad, porque esas son los momentos que de pronto queremos quitar en este asunto de la pandemia, y yo creo que voy a presentar nuevamente este posicionamiento en una imagen en la cual aparentemente nada es reconocible. Tampoco estoy diciendo que todo lo que salga, ya insisto otra vez, una obra de arte, pero sí una manera de expresión. Es eso que dice la compañera, en donde dice, me siento creativa, es que esta es solo una manera de mostrarlo. También existen, por ejemplo, en la danza, en el baile, otros modos de desplegar, de buscar sacar todo eso que tiene el ser humano, y que seguramente es distinto, muy distinto en cada cultura que va padeciendo. No sé de qué modo pudiera expresarlo la cultura china, la sociedad china, pero estaba leyendo que algunos de estos de quienes se quedaban en el encierro estaban haciendo producciones en videos, en softwares de algunos de algunas compañías, trabajando en casa, ¿no? Y de ese modo abrir la producción. Sin embargo, esa producción no es exactamente a la que nos estamos refiriendo, porque en los campos del arte, en los campos de la creación, se mueven muchas cosas, digamos, en términos generales, como que tienen que ver con lo psíquico y que tienen que ver incluso también con lo económico, porque también buscamos ese asunto en la propia creación. Entonces, no sé si alguien nos ha compartido, ustedes que tienen el chat, porque yo creo que no lo busco y no lo veo, si alguien ha compartido algo a partir de qué es lo que ha creado o alguna idea que ha escrito. No sé si exista eso en el chat. Todavía no nos han compartido nada sobre creaciones en particular, aunque en Excoyot Joaquín igual nos comenta sus sentimientos, nos comenta que ha estado entusiasta, indignado y preocupado igualmente. Muy bien. La indignación es una categoría bien importante que algún filósofo francés de apellido Rancière plantea mucho, esta indignación que se siente, porque, bueno, yo lo que voy a decir en este momento no quiere decir que sea una situación generalizada, pero existe la sospecha de que el propio hombre, los propios científicos pudieron haber hecho algo para manipular estos virus. Entonces eso nos genera, el simple hecho de pensarlo nos genera una indignación, una falta de credibilidad, incluso en la ciencia, situación que antes no nos ocurría como con cierta constancia. Entonces estas indignaciones hacen que nos mostremos de algún modo inconformes y venga un proceso emancipatorio, que el arte pudiera ser esa vía de salir
por un momento, digamos, de todas esas tensiones que nos han ocurrido. Entonces, volvemos al punto, o sea, yo aquí estoy buscando, pero esto es mi creación particular en la que yo estoy buscando precisamente, ¿no? Entender ese asunto, y se me ocurría que a lo mejor pudiéramos dibujar uno de esos dibujitos con los que presentaba yo a la pintura de Edvard Munch, ¿no? En el propio sentido de manifestarnos con ese grito desesperado en el que él planteó su obra, pero a partir de estas vivencias. Entonces, por eso es que estos estados que nos comparten los compañeros en el chat son estados sumamente importantes, que son singulares, que no los vive otra persona, una igual que otra. Entonces, las creaciones por consecuencia no son iguales. Hace un rato que veíamos entonces la manera de pintar, tal vez de Leonardo da Vinci, se me ocurre, con esas técnicas y esas maneras de retratar una realidad, pues veíamos que todo esto que sale ante una situación complicada no es precisamente lo que vivían tal vez los artistas del Renacimiento, cuando ellos, pues algunos de ellos eran pagados para hacer producciones, y entonces ahí se impone un sistema que no permite precisamente que el ser humano, el hombre, quiera decir lo que quiere decir, sino simplemente es manipulado para que deje salir lo que les están permitido que se manifieste como obra. Incluso hoy mismo, con algunas situaciones vividas por algunos estudiantes también que me comentaron, es que les estaban haciendo algunos pronunciamientos en sus cuentas de Facebook, porque estaban compartiendo información que de pronto no era una información como que generara un determinado una situación o una información real, y entonces era suprimida por Facebook, y de ese modo, bueno, también se está cuidando qué se puede decir o qué se puede plantear en estas redes sociales. Hace un rato en el otro dispositivo podía leer algunas cosas de las que escribían, y alguien puso un comentario, y entonces eso se prestó a que a lo mejor el comentario en el sentido que lo hizo el compañero, pues a lo mejor era una manera en la que él estaba desplegando arte o expresión artística. Sin embargo, bueno, hay como unos modos que se debieran de respetar, y entonces, bueno, estamos otra vez ante esta posibilidad. Entonces, bueno, no sé, insisto nuevamente, si haya esta apertura otra vez a qué es lo que van creando, si pudieran subir algunas fotos de lo que van haciendo, y si no, pues ir dejando como claro que se necesita entonces un desapego del asunto racional que hay en nuestro pensamiento para poder, insistimos nuevamente, hacer un despliegue hacia lo que estamos sintiendo. Alguien dice, me sentí creativo, me sentí enojado, me sentí triste, me sentí conmocionado y demás. Entonces, esas situaciones hacen posible que uno comience a imaginar, a deshacerse o desplegarse o situarse en otro lugar distinto al lugar que normalmente usamos para estar sobre la tierra. Esto del uso de cubrebocas es otra cosa importante. Hay quien me comentaba, es que a mí no me gusta salir con el cubrebocas, prefiero quedarme en casa,
o hay quien también planteaba, es que yo no me lo pongo y no me lo voy a poner, no me importa que me enferme. Entonces ahí hay esas maneras distintas de ir conviviendo con esto que ya está, con este coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a pasar en un futuro? Es algo que no sabemos. Ya algunos filósofos también decían que en este momento catastrófico que estamos viviendo es posible que traiga como consecuencia estas otras maneras de creación. Entonces, incluso estos modos que estamos hoy, con los que estamos conviviendo el día de hoy en las redes sociales, en estas teleconferencias, en donde el hombre en la intención de buscar otras maneras de comunicarse, de estar en contacto, de no perderse, pues se crean estos espacios, estas salas donde podemos, aún en el confinamiento, continuar nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, ni tan cotidiana, ¿verdad? Sino una vida cotidiana en nuestro espacio. Y en cierto modo, también este taller en el que ustedes debieran estar o podrían estar escribiendo, podrían estar haciendo sus imágenes, da cuenta entonces y deja una huella importante histórica en la cual nosotros podamos mostrar lo que hacemos desde esta realidad que estamos viviendo. No sé si hay algún otro comentario de alguien más o si alguien haya subido alguna imagen ya o alguna producción de lo que han hecho. Si me lo pueden hacer saber. Por el momento todavía no nos han escrito sobre algo que hayan hecho o posteado una foto. Todavía no. Ok. Bueno, entonces existen algunos filósofos también que hablan de la creación. Bueno, ya hablamos del centro emancipatorio, ¿no? De donde yo no estoy de acuerdo, yo me siento enojado, y entonces en ese enojo hay una creación que puede volverse esa expresión artística de la que hemos hablado. También hemos hablado de lo catastrófico, como lo hablaba Deleuze, ¿no? Para devenir una imagen, en el caso específico de la pintura. Sin embargo, también insistimos nuevamente, todo lo que hacemos, todo lo que planteamos tiene que ver con estas maneras de envolvernos en el mundo, y entonces también existiría un posicionamiento distinto de todo esto que estamos viviendo, y que tendría que ver entonces con no solamente con la producción artística, sino con la producción de una nueva manera de vivir. Es decir, que estemos pensando ya cómo es que vamos a salir después de este confinamiento, que no sabemos bien cuándo sea, porque nos han hablado de diferentes espacios, de diferentes fechas en las que podemos vivir. Sin embargo, si nos hemos dado cuenta, hay como dos tiempos en esta pandemia. En primer lugar, el tiempo cronológico, que lo vamos contando en el calendario, y un tiempo que es distinto, que es el tiempo sin tiempo, que es aquel que gozamos o que sufrimos, y que es ese tiempo en el que está ocurriendo esta pandemia, en donde no tenemos esa posibilidad de contar exactamente cómo es que este tiempo está o haciéndose más restringido o haciéndose más ampliado, porque cada uno, insistimos nuevamente, lo vive de modo diferente. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer a continuación, si es que no tenemos más comentarios, entonces va a ser que vamos a tomar una pequeña lectura
para que esa lectura sea muy importante para poder entender cómo se está viviendo el mundo en otras latitudes. Fíjense que quiero compartirles que tengo un texto aquí importante que se escribió allá en el Oriente, en donde se habla de cosas un poco más, digamos, en cierto modo, complicadas, que tienen que ver también con la espiritualidad y con otros asuntos que tendríamos que estar tocando tal vez en otros momentos, pero que tienen que ver también con esto. Nosotros en las imágenes que vimos en el principio, vimos que muchas de las asociaciones que se hacen de las imágenes fueron precisamente porque se plantearon a partir de la fe, de lo espiritual y de cómo estaban sintiendo en ese momento ciertas crisis del mundo que nos dieron lugar precisamente a este tipo de creaciones. Entonces, por ejemplo, en la escritura se escribían los pasajes bíblicos, ¿no? Se traducían los pasajes bíblicos de la lectura de la Biblia hacia las imágenes, hacia las pinturas, y ahí en las pinturas lo que hallamos más bien es que todas las imágenes que tenemos de la vida a lo mejor de Jesucristo o de cualquier otro de cualquier otra imagen que tendría que ver con ese cristianismo, ahí en el paleocristiano, en la imagen que veíamos hace un rato, veíamos precisamente que estas imágenes son construidas a partir de alguien que crea en la imaginación, es decir, leer un texto y de ese texto imaginar algo y plasmarlo en una creación. Entonces, mucho de lo que de las imágenes que vemos están inscritas precisamente en la imaginación de los hombres, en el despliegue creativo y obviamente en esto que estamos viendo el de hoy. Y lo que les quería leer es cómo es que estamos viendo el sufrimiento, la felicidad, ¿no? Que son estos modos en los que la sociedad se mueve. Dice: la creación del lenguaje, de la escritura, de la educación y la instrucción, los diversos sistemas sociales se han artesanado en las escuelas y en los hospitales, en las fábricas, los progresos médicos. Todo procede de un único deseo básico: buscar la felicidad y evitar el sufrimiento. Toda la vida del mundo está dedicada a esta búsqueda. Y en ese sentido es que, bueno, el planteamiento que tenemos aquí es que siempre queremos estados como de continua felicidad para hacer ciertas contribuciones a la vida misma, sin saber que el placer y el displacer, es decir, de la felicidad y lo que no ocasiona felicidad, son parte del contexto que ocurre en la vida misma. Entonces, estos son los modos en los que estamos desplegando hacia la búsqueda de estas creaciones. Yo pensaba que podríamos tener contacto, ¿no?, más directo para mostrar incluso esas producciones, viéndonos por esta vía, y que compartiéramos de alguna manera lo que van haciendo, lo que va surgiendo en cada una de las experiencias de cada uno. Sin embargo, pues en el Facebook se pueden compartir después, si alguien sigue esta manera de generar, digamos, de algún modo, alguna creación, pues que nos expliquen qué es lo que sintieron y qué es lo que están haciendo en cuanto a la producción de esas ideas. Habría una media hora más para poder conversar con ustedes. Sin embargo, me parece importante que en este encierro que tenemos, en este confinamiento,
vayamos pensando en dejar de pensar en lo que puede ocurrir después, porque no lo sabemos, no sabemos qué va a ocurrir. Sin embargo, si nos vayamos por estos procesos de creación en los que sí hay una posibilidad de incluso ir sintiendo esa realidad en su devenir e ir buscando la posibilidad de la creación. A mí me gustaría mucho que en otro momento incluso se invitara a otras personas que se dedican específicamente a hacer actos o acciones creativas, como son algunos maestros que conocemos dedicados específicamente a dirigir talleres incluso de creación para poder entender que se vive de otra manera dentro de un espacio y fuera de un espacio, y las creaciones, las obras y el arte es muy distinto en otros espacios. Y bueno, quiero cerrar esta presentación porque, como les digo, yo preparé el taller esperando que pudiéramos interactuar y presentar en esta última media hora, presentar las obras y lo que nos iban produciendo. Sin embargo, bueno, no sé si alguien esté por ahí y nos pueda compartir algo de lo que realizaron, y si no, pues iríamos cerrando precisamente la idea de dejar estos espacios abiertos para poder entonces conocer qué es lo que fueron creando, y si no, bueno, seguir de todas maneras estas interesantes cuestiones que tienen que ver con el arte, y que de algún modo pues podríamos tener otros espacios. Yo felicito muchísimo a los compañeros que realizan este festival virtual, porque sin ese primer festival no podría existir la posibilidad de intercambiar todo esto a manera de mostrar simplemente un modo de ver el mundo. Muchas gracias, y no sé si existan preguntas, dudas o alguna cosa que pudiéramos compartir. Tenemos un dibujo de Joaquín. En el chat directamente no se puede subir, pero ahorita vamos a ver cómo hacerlo desde el Zoom. Entonces. Ok. Pues seguramente Joaquín estuvo aquí interactuando con nosotros y nos podría incluso compartir. No sé si él puede hablar y que nos diga qué es lo que va sintiendo, qué es lo que fue haciendo, cómo se fue reconociendo con esa creación, o no está con nosotros en este. Sí, he estado durante la conversación. Ahorita seguramente responderá. También tenemos por lo mismo de la transmisión hay un como retraso de 10 segundos, entonces por eso también dejamos unos tiempos amplios, pero seguramente también ahorita nos dirá algo Joaquín. Bueno, pues yo quería hablar un poco en esta parte final de este festival virtual, porque ha habido una cantidad de actividades, y me encanta ver a estos chicos que están buscando innovar esas maneras muy al estilo de la juventud de hoy, buscar estas maneras de expresión, y no solamente de expresión, sino también las maneras de creación, porque finalmente esto es producto de este encierro. Probablemente sin ese encierro este festival no sería posible. Entonces, bueno, pues felicitarlos mucho. La institución, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el lugar al que ellos pertenecen, son estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, pues están dando apertura a las voces de otras personas que no pertenecen a lo mejor a esa comunidad académica, y sin embargo creo que sería muy, muy importante en otro momento tener un encuentro, y ya pasado todo esto, en donde podamos
conocernos y reconocernos en nuestras singularidades y ver qué podemos aportar para, pues, no, para nuestra sociedad y para el mundo, ¿no? Sí, igual te agradecemos muchísimo, Blanca, que hayas estado en estos momentos con nosotros. Y ya tenemos el dibujo de Joaquín, entonces vamos a ver si lo podemos presentar. Muy bien, pues les agradezco mucho y voy a hacer, no sé si puedo hacer unos comentarios promocionales, pero trabajo en la Escuela de Bellas Artes de Amecameca y en ese espacio pues existen 3 modalidades de formación. Bueno, existen distintas escuelas de Bellas Artes en el Estado de México, pero en la que yo laboro es la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, y ahí se imparten modalidades de taller, de técnico y de licenciaturas en diversas disciplinas, algunos le llaman disciplinas artísticas, pero en diferentes carreras, en donde, bueno, están laborando pintores, escultores, bailarines, intérpretes de danza, coreógrafos y demás, para buscar de algún modo llegar a la formación artística. Sabemos que este espacio, por todo lo expuesto anteriormente, no es un espacio que sea considerado como, como abierto para todo el mundo, porque así se ha dado esa impresión de que el arte solamente es para algunos talentosos, pero quiero hacer este planteamiento porque existe esta formación de la que estuve hablando toda la tarde a partir de estas creaciones con niños, por ejemplo, ¿no? Los niños que no tienen prejuicios y que pueden pintar libremente y pueden dibujar libremente, estos niños comienzan a tener un diferente concepto de arte que los dirige a que puedan ir haciendo otras cosas, porque lo difícil del arte, como comparto el espacio con compañeros que son creadores como tal, entonces ellos plantean que es muy difícil después de que haces algo, algunas producciones realistas, vas a desapegarte de ahí para hacer arte abstracto o expresionismo o alguna otra distinta manera de resolver obra plástica, pero también ocurre lo mismo con la danza clásica y la danza contemporánea, y ocurre también esto con la música clásica y la música contemporánea. Entonces, esas rupturas que va viendo, ¿no? Nos hacen, pues precisamente, tener en consideración que las rupturas son las que generan algo nuevo, y esto que estamos viviendo, pues seguramente es una ruptura que habremos de resolver de algún modo. Bueno, no sé si ya tenemos el dibujo disponible. Listo. No, sí, no hay problema. Sí. Solo si iríamos Muchas cerrando. gracias, Blanca. Sí, Perdón, gracias a ustedes. las demoras. Y creo que ya puedo compartir. A ver, voy a intentarlo. Uh-huh. El primer dibujo, no sé si lo ven. ¿Sí lo ves? Sí, claro que sí. Ajá. ¿Este de quién es, perdón? Sí. Este es de... Perdón, es que se me... Si quieres, yo digo el ¿Puedes comentario. decirlo, Leo? Ah, ok, gracias. Sí. Este es el dibujo de Joaquín y nos dice, durante la realización del dibujo, primero sentí la necesidad de apegarme a figuras establecidas, pero poco a poco fui eligiendo los colores y los trazos de forma que me hicieran sentir libre, y funcionó. No, pues está muy, muy interesante.
¿no? Cómo cada uno va sintiendo e identificándose con los colores. Ok, ¿tenemos otro? Sí, sí tenemos otro. Aquí está. Sí, no hace. Está muy tenue, pero sí. Sí, está muy bien. Bueno, pues aquí está esta singularidad de la que hablamos hace un rato, pues es importante porque, insisto otra vez, cada uno de acuerdo a su manera de vivir, de vivenciar, de experimentar, pues va creando diversas maneras de posicionarse en el mundo, y casi siempre hablamos de un posicionamiento tal vez desde un discurso que pudiera ser hablado o que pudiera ser escrito, pero también está esta manera que es la propia pintura o el dibujo como una manera también de posicionarse en este complicado mundo con esta complicada enfermedad. Así es. ¿Algo escrito no tenemos? De este, creo que no. ¿O sí, Leo? ¿Tú ves algo? No, en el chat general tampoco tenemos algo escrito de... Es de Saraí el dibujo. El crédito va para Saraí. Ah, muy bien. Pues entonces, esto es lo que... ¿Tenemos comentarios? No. Mm, Ah, no, es el de Andy este dibujo, ¿cierto? sí. No es el de Saraí. Pero le manda saludos su alumna, Saraí Sánchez. No sé si. Ah, qué bien, sí, como no, sí la recuerdo muy, muy bien. Pues nuevamente les agradezco el espacio. Creo que como todo lo que ocurre en estos espacios, hay complicaciones pues en la sincronización de trabajo en videoconferencias, pero insisto nuevamente, gracias por la invitación y espero que muy pronto podamos conocerlos. Muchas gracias. No, gracias a ti. No, bueno, ya nos compartieron más obras. Ah, pues sí, las podemos mostrar porque esta última parte era precisamente para dar a Podemos. conocer las producciones. Este es el de Sara. Este es el de Saraí. Mando dos, esta es una. Ella pinta sensacional, tiene una serie, ella dedica mucha de su obra al erotismo, y la verdad es que sí la reconozco y la recuerdo porque además es mi amiga, bastante bien, y qué padre que estemos compartiendo. Ella estudió la licenciatura en la Escuela de Bellas Artes de Cameca, una gran amiga y una gran estudiante también. Un saludo, Sara. Creo que ahí nos está escribiendo algo, pero dice que la primera obra comenzó figurativa y la siguiente fue abstracta, la segunda. Con la incertidumbre que nos depara con el tema erótico, y posteriormente no fue suficiente la figuración. Pues qué interesante. Ojalá algunos más nos puedan seguir en este espacio y nos puedan mostrar lo que han ido conformando en base a esto que hemos estado viendo, donde tocamos un poquito tanto de la historia del arte a saltos, porque pues hubiésemos podido tocar otros momentos históricos, sin embargo, estos son los que me parecieron más importantes, y ese despliegue que se tiene sobre cómo crear, creo que lo ha dicho muy bien Saraí, es en esta ruptura de la figuración para ir dando pie a todo eso que sensibiliza. Así es. Pues sí. Muchas gracias, Blanca.
hasta ahora es todo lo que tenemos, pero igual los seguimos invitando que en la publicación nos anexen sus dibujos o nos los manden y ya los vamos compartiendo. Está muy bien, gracias a ustedes y nos vemos pronto. Que se encuentren muy bien con sus familias y bueno, pues a seguirse cuidando para que muy pronto nos volvamos a ver. Cuídense mucho y abrazos y saludos a todos mis amigos artistas y a toda la gente que se tomó un espacio para estar en contacto con nosotros. Y también comentar, ya Emma no está ahorita con nosotros, no sé si está en el chat en estos momentos. Estaba antes de que tuviéramos que sacar a toda la gente que entró a hacer bromas, pero Emma Jiménez preguntaba justamente lo que nos comentó hace rato sobre las clases que usted hace. Usted da clases de pintura, de dibujo, y dónde podemos encontrarla. Entonces, no sé si pudiera repetirnos esta información que nos dio para la gente que esté ahorita y que se queden con esa información para seguirla a usted. Muy bien, bueno, yo no soy artista ni hago obra de arte como tal. Yo más bien me dedico a impartir algunas asignaturas que tienen que ver con la teoría del arte, con estética, pero también estoy dedicada en este momento a hacer investigación precisamente sobre un asunto que le he llamado sentido estético artístico de los docentes, donde yo lo que estoy planteando es que en la manera de ver el arte y lo estético, los docentes van a formar a sus estudiantes, pero la manera en la que yo estoy viendo el arte es precisamente de esta manera, en donde no exactamente son las técnicas las cuales se deben de aplicar para sacar un producto artístico, sino que el arte va más allá, hacia la conformación de lo que te sensibiliza, de lo que te inconforma y de lo que puedes lograr para posicionarte en el mundo a partir de esto. Y lo otro es que, miren, existen unas escuelas en el Estado de México, porque somos del Estado de México, que son las escuelas de Bellas Artes del Estado de México. Pero yo estoy en una provincia que se llama Mecameca, está cerca del volcán Popocatépetl, está lejos seguramente de donde ustedes nos están viendo, pero existen otras escuelas de Bellas Artes en Texcoco, en Ecatepec, en Naucalpan, en Chimalhuacán, en Chicoloapan, en otros municipios, y esas escuelas imparten licenciaturas en arte. Tenemos las carreras de interpretación, danza del folclore mexicano, la carrera de artes visuales, de ejecución musical, de educación musical y de artes escénicas. Y estas carreras se imparten en estas escuelas, pero a nivel, digamos, profesional. Pero también existen estas maneras de talleres en las que se imparten en diferentes áreas, música, pintura, fotografía, diferentes maneras de hacer creaciones, y esos son talleres que duran solamente un ciclo escolar, un año aproximadamente, y existen maestros especializados en el despliegue de arte que estamos hablando, ¿no? Entonces, de algún modo, si nos quieren visitar, pues existen las páginas de las escuelas de Bellas Artes, y si quieren ir a la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, pues entonces serán bienvenidos todos. Muchas gracias, Blanca. Y pues el vínculo está creado y pues sí esperemos tener otra oportunidad para encontrarnos. Y pues muchas gracias. Gracias a ustedes y un reconocimiento a su gran e importante universidad, la mejor de México, la Universidad Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta luego, cuídense mucho. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, eso es todo por el día de hoy, por parte del primer festival virtual de la Facultad de Filosofía y Letras. Los esperamos el lunes a las 12 con Fernando Bazán
que nos va a compartir el taller dibujo, introducción a la pintura. Vayan alistando sus materiales, que es hojas de papel, lápiz HB, goma o borrador, escuadras, regla, compás, lápices de color o plumones. Los esperamos el lunes para continuar con este ejercicio.